El mensaje de hoy, que nos va a unir con nuestro Señor, dice y guarda relación con el amor de Cristo. Y lleva por título la dimensión del amor de Cristo. Y el pasaje que vamos a utilizar es Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Le voy a pedir a mi esposa y hermana Nafeta Lía que me lea estos versículos. Amén. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior para su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, Padre, vamos a hablar de tu palabra. Por lo tanto, Señor, dirige nuestro espíritu, nuestra alma, para comprender totalmente y cabalmente lo que tú quieres decir, Señor, a través de este mensaje. Para que podamos entender y comprender cuál es la maravillosa gracia tuya, Señor. Todo lo que nos has entregado, Señor, es maravilloso. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos tu dirección. Amén, amén, amén. Amén, amén. Pablo, después de haber calificado a la iglesia como un poema de Dios, templo del Espíritu Santo y el misterio de los siglos, en los versículos 1 al 13 de este capítulo 3, se dirige después a Dios, dando inicio en los versículos que hemos leído del 14 al 19, con una oración para que estas grandes verdades se conviertan en realidades en la vida de aquellos cristianos de la iglesia de Éfeso, como también hoy para nosotros. Así que una vez que Pablo ha expuesto a la iglesia las grandes riquezas de su gracia, de las que han y hemos sido objeto por su amor, al ser llamados escogidos desde antes de la fundación del mundo, pues Él nos adoptó y nos insertó en su familia, tanto a judíos como a gentiles. Ahora, a partir de este momento, Pablo va a elevar esta oración pidiendo que los efesios sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, que además habite Cristo por la fe en sus corazones y que sean capaces de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y es lo mismo que Pablo que pedía en ese instante por la iglesia de Éfeso, también es hoy tangente para hoy. ¿Por qué Pablo hace estas peticiones? La respuesta la tendremos al final de este estudio. Por lo tanto, entendemos que nada nos serviría tener toda esta riqueza si no la sabemos utilizar en nuestras vidas. Pues para utilizar esta riqueza necesitamos ser fortalecidos y capacitados por Dios. Vamos entonces al versículo 14, lo vamos a leer nuevamente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Por esta causa, dice. Y aquí entonces se conecta y retomamos la oración en el capítulo 3, versículos 3.1. Si nos vamos a 3.1,
Pablo inicia este capítulo 3 con lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, dice Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tuvo un conocimiento tan cercano, tan íntimo y tan sublime de nuestro Señor, que pudo haber usado cualquier nombre para nombrar a Dios. Sin embargo, él escoge la palabra Padre para referirse al Dios Padre. Aunque Él es supremo, es nuestro Padre, que es un nombre familiar, muy cercano y accesible, porque Dios es tierno, es amoroso, es atento, tiene un corazón de Padre. Pablo entonces dobla sus rodillas, mostrando con esto sumisión, reconocimiento, humillación ante el Dios que merece toda honra de todas sus criaturas. ¿Cuánto más debemos hacer nosotros, sus hijos? Otro de los distintivos que encontramos en las oraciones de Pablo y que vemos en este versículo es esa actitud ante la oración. Pongamos atención a este detalle. Dice así la oración: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si bien no se pide que todos nos arrodillemos en nuestras reuniones públicas de oración, sin embargo, sería una actitud deseable de parte nuestra. Se dice y se cuenta que en cierta ocasión se realizó un encuentro de oración en un pueblo, y el predicador, antes de iniciar su mensaje, le dijo a la congregación: inclinemos nuestras cabezas en oración. La gente del lugar hizo mucho más que eso, que inclinar sus cabezas. El predicador cerró los ojos y oyó cierto ruido y pensó que todas las personas se habían levantado y habían salido del lugar. Así que él trató de abrir un poco los ojos mientras oraba y vio que habían bancos vacíos y pensó que la gente se había retirado. Pero ya que él estaba orando al Señor, continuó la oración. Luego de terminar la oración y decir amén, abrió nuevamente el predicador sus ojos y pudo apreciar que toda la gente había estado de rodillas y luego se pusieron de pies. Por supuesto que este predicador pudo tener entonces una magnífica reunión. Esto no quiere decir que se tuvo una gran reunión porque se pusieron todos de rodillas, pero sí es posible pensar que eso ayudó mucho. Como criaturas que somos de Dios, debemos ocupar el lugar que nos corresponde. Y nuestra posición delante de nuestro Creador es arrodillarnos ante Él. Pablo oró de esa manera y pasa entonces a ser una forma apropiada. Fíjese que es evidente que la eficacia de una oración no depende de la postura física que se adopta, en eso estamos claros, sino en el sentir que hay en el corazón y los móviles y la actitud de aquel que ofrece la oración. Esa es la clave. Pero es interesante darnos cuenta que Salomón, en la dedicación del templo, y Pablo en esta oración, realizaron la oración de rodillas. Y muchas partes de esta oración de Pablo tiene un parecido estricto con la ofrecida por Salomón cuando dedicó el templo. En esta ocasión, Pablo estaba dedicando la iglesia cristiana. Otro punto a destacar es que Pablo oró pidiendo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él oró también en Efesios 1:17 diciendo: y oró al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas importantes a tener en cuenta. Asumimos entonces que este era su modelo, el modelo de Pablo, y creemos que era una pauta más bien limitada.
la de dirigir todas las oraciones a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también lo reafirmamos cuando leemos lo que dijo el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan 16:23. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. También deberíamos ser muy cuidadosos en nuestra vida de oración. Fíjense que se observa que las oraciones de Pablo eran breves. Las dos oraciones de esta carta a los Efesios y en su oración en la carta a los Filipenses son breves, no son largas. El Señor Jesús dijo que no teníamos que usar repeticiones vanas, como hacen los paganos, porque ellos piensan que cuanto más hablan, más serán oídos. Fíjense ustedes en lo siguiente. La gran oración de Moisés a favor de Israel fue registrada solo en 3 versículos. Elías, en la cumbre del Monte Carmelo, se enfrentó solo de parte de Dios a los profetas del dios falso Baal y expresó una gran oración que ocupó la extensión de un versículo. La gran oración de Nehemías fue registrada en solo 7 versículos. La oración del Señor en Juan 17 se puede leer en 3 minutos. Si recordamos mejor cuál ha sido la oración más breve de toda la Biblia dicha por un ser humano, se recuerdan a Simón Pedro, que la registra en Mateo 14:30, cuando Pedro dijo: Señor, sálvame. Expresó esta oración porque comenzó a hundirse entre las olas del mar de Galilea. Aquella fue una oración y fue respondida inmediatamente, porque el Señor Jesús extendió su mano y lo sostuvo. ¿Se imaginan ustedes, estimados oyentes, si Pedro hubiera orado como algunos de nosotros lo hacemos en una reunión de oración? Habría estado sumergido varios metros de profundidad antes de recibir lo que había pedido. Pedro fue directo, fue al grano, y la oración fue la correcta y fue respondida inmediatamente. Así que, como decíamos recién en el versículo 14, por esta causa, dijo Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 15 dice lo siguiente: de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra. Lo que dice este versículo no significa que Dios es el Padre de creyentes y no creyentes. Jesús dejó muy claro esto a los fariseos. Bien lo leemos en el Evangelio de Juan 8, 39 al 44. Ahí el Señor Jesús dijo lo siguiente: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le responde y les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Pablo se refería en este versículo cuando leyó, cierto, nuevamente lo vemos, cuando dijo, ¿de quién toma nombre toda familia de los cielos y la tierra? Lo que Pablo se refería en ese versículo es a todos los creyentes que están ya en el cielo, en ese momento, decía Pablo, a los que habían muerto en el Señor, a eso se estaba refiriendo, también a los hermanos que aún vivían y en ese momento, y por supuesto a los que vivimos en el presente. A eso se estaba refiriendo en este versículo Pablo. Dios es nuestro Padre. ¿Tienes idea, hermanos, de la fe, lo que eso significa ser hijo de Dios? Tenemos un Padre en quien confiar, alguien a quien podemos contarle lo que nos angustia, alguien a quien contarle, alguien en quien encontrar un alivio verdadero. Podemos llorar si lo necesitamos y a la vez podremos encontrar en Él consuelo verdadero. Ese es nuestro Padre Celestial, sobre el cual podemos descansar, sabiendo que es poderoso y que su obra en nuestra vida siempre es con un propósito y es también para nuestro beneficio. Por eso podemos decir que Dios tiene una familia maravillosa. Hay muchas personas que piensan que lo único importante son los miembros de su familia, pero el círculo de los cristianos es mucho más amplio que el concepto limitado de familia humana. La familia espiritual de Dios abarca a la iglesia, que reúne a todos los hijos adoptivos, tanto judíos como gentiles, desde el día de Pentecostés hasta que la iglesia sea recogida por el Señor en el rapto, lo cual significó para Pablo un asombro y admiración ante tamaña misericordia y sabiduría. Por eso Pablo escribe en Romanos 11, 30 al 36 lo siguiente: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí entonces Pablo se refiere que por la desobediencia del pueblo de Israel fue abierta también, ¿cierto?, la gracia para los gentiles. Pero, estimado oyente, Dios ha salvado a personas desde mucho antes que la iglesia existiera. Y lo va a continuar haciendo después de que la iglesia sea retirada de la tierra. Por eso Pablo, en 3:16, dice lo siguiente, y hace una primera petición, Pablo. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. La medida exacta con que Dios quiere bendecirnos es conforme a las riquezas de su gloria, y Pablo implora en esta oración para que Dios lo haga. Y esta es una oración que como iglesia debemos hacer los unos por los otros. Sigamos el ejemplo de Pablo, que siempre estuvo orando por otros. Tanto usted como yo siempre debemos desear que todos los de la iglesia, los hijos de Dios, seamos fortalecidos en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. La palabra fortalecer se usa en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista. Ahí en Lucas 1:80 dice lo siguiente:
Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y también se usa para el Señor Jesús, en Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Las contestaciones entonces a la oración de Pablo serán de acuerdo con las riquezas de la gloria de Dios, esas que son dadas por el Padre Eterno. Y esto está en relación a la medida del oportuno socorro. Como bien, ¿cierto?, lo dice en Hebreos 14:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y además que sus bendiciones van a ser sobreabundantes para todos nosotros, como bien lo dice Pablo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora la pregunta puede ser, ¿y dónde se encuentra ese poder que actúa en los hijos de Dios? El hombre interior por su espíritu, dice. La primera necesidad del creyente es tener la capacitación divina, es decir, la confirmación espiritual, a fin de ser fortalecidos, robustecidos en nuestra nueva naturaleza. La nueva naturaleza que ha sido injertada por la acción regeneradora del Espíritu de Dios en nosotros. Eso es igual, pues, de la misma manera que un niño requiere para su crecimiento una alimentación cada vez un poco más fuerte y abundante, a fin de fortalecerse y de fortalecer todas las células de su cuerpo para que se vaya desarrollando. Así también el creyente requiere alimentarse todos los días de la palabra de Dios, todos los días en la oración y además en la reunión y en la congregación con los santos. Auxiliado entonces el creyente por el poder del Espíritu de Dios que mora en él. Por lo demás, debemos estar conscientes que el crecimiento cristiano no es desde afuera hacia adentro. Es decir, pensar que uno cambia primero lo externo para ir de a poco dominando el hombre interior, a modo de lo que es la filosofía estoica o bien la budista, sino es por el contrario. El cambio va desde adentro hacia afuera, y es por eso que encontramos, ¿cierto?, escrito por Pablo en Efesios 4:23, que dice lo siguiente: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y luego en el 24 Pablo agrega: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, según el modelo del hombre nuevo, que es Cristo mismo. Es el Espíritu de Dios quien vive en nuestro interior, el que realiza esta demostración poderosa en la medida que nosotros nos dejamos guiar y convencer de sus determinaciones. Así que la esfera de acción del Espíritu es en el hombre interior, que en griego quiere decir literalmente el hombre dentro del hombre, el que habiendo sido regenerado, como dice y escribe Pablo en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, que es asimismo el hombre interior, es la sede profunda de la personalidad redimida por Dios. Por eso, ¿cierto?, en segunda carta de Corintios 4:16 se usa antagónicamente al hombre exterior. ¿Qué dice Pablo escribiendo en segunda carta a los Corintios 4:16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Se desgasta de día en día este hombre exterior que está llamado a desaparecer. La segunda petición de Pablo en la oración
la encontramos en el versículo 17. ¿Y qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Una realidad que es segura para nuestras vidas es el acontecimiento sublime de que Cristo habita en nosotros, a través de su espíritu desde el momento en que creímos. El habite o habitar en griego significa ocupar, ocupación significa, o estar instalado, o obrando santificado, como alguien que tiene un lugar preeminente en nuestras vidas y que por habernos conquistado, esa persona ocupa el trono de honor. Vemos entonces que en esta segunda petición, Pablo oró diciendo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto implica asumir en nuestra mente los pensamientos del Señor. Esto es una relación de compañerismo con el Señor, que nos ayude a conocerle más y que nos revele su voluntad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor les dijo a los suyos en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Pablo pudo decir en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La frase en Cristo es la expresión culminante de esta epístola. Se refiere a nuestra posición como hijos del Altísimo, y este es el aspecto práctico de este estudio. Dijo también Pablo en segunda carta a los Corintios 13:5, examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo ha venido a radicarse por siempre en nosotros, por medio de el Espíritu Santo, a fin de poder convivir en nuestras vidas. El mismo Señor Jesús nos dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La tercera petición que encontramos en esta carta, en la oración de Pablo, está en el versículo 18, y dice así, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vemos que en esta tercera petición de Pablo es un pedido para que los creyentes podamos conocer la dimensión de ese amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento. El apóstol Pablo oró para que ellos, los efesios, tuvieran arraigados y cimentados todos el amor, tal como hoy día es para nosotros. Por lo que el éxito final de todo esto que hemos visto es que podamos ser capaces de conocer el amor de Cristo, que pasa a ser como una paradoja, porque es conocer un amor que excede a todo conocimiento. Es conocer, en el fondo, lo que no se puede conocer. ¿Cómo entonces podemos lograrlo? ¿Cómo podemos conocer ese amor de Dios? Solamente cuando Cristo ocupa su lugar en nuestro corazón. Entonces, y solo entonces, entendemos el amor de Cristo, que va en todas las direcciones. La infinita extensión del amor de Cristo es el amor de Dios mismo. Desde este escenario, podemos entonces comenzar a medir aquello que es imposible de medir y conocer aquello que supera nuestro conocimiento. Pablo intentó desglosar esto en pocas palabras. Estas enormes dimensiones del amor de Cristo que se describen en este versículo 18. Primero dijo su anchura. Los brazos de Cristo pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. Hay espacio para todos los escogidos, habiendo Él llevado el pecado de muchos, tanto judíos como gentiles. Por eso en Juan 10:9 Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 6:37 dijo el Señor Jesús, y el que a mí viene no lo echo fuera.
Ahora, cuando Pablo habla de la longitud, la línea de la salvación comenzó con el Cordero que fue santificado antes de la fundación del mundo y se proyecta hacia el pasado, el presente y hacia las interminables dimensiones de la eternidad. En su longitud, que es el largo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y se extiende hasta la eternidad. Pablo también se refiere a la profundidad, y esta es la dimensión que se dirige directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:8, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y finalmente Pablo habla de la altura del amor de Cristo. La altura llega hasta el mismo trono de Dios. Esta idea se refleja en las palabras de Pablo cuando escribe a los Filipenses 2:6. Él dice lo siguiente: Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su altura nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Su amor es profundo. Él escogió de lo demás bajo, lo vil y lo menospreciado. Eso escogió Dios para amarnos. Tanta grandeza contrasta con las grandes limitaciones y debilidades humanas. Por tal motivo, solo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esta vasta experiencia del amor de Cristo, que es infinito, que va más allá de todo entendimiento humano. Y la cuarta petición de Pablo la encontramos en el versículo 19, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra conocer aquí significa experimentar o conocer por experiencia. No es un conocimiento intelectual o académico, no. Por eso se puede contrastar con la frase que excede a todo conocimiento, que parece ser en primera vista una contradicción, porque habla de un amor, ¿cierto?, que no se puede conocer. En este contraste podemos ver el hecho de que el amor divino no puede comprenderse con nuestra mente limitada, sino con el corazón entregado a Dios a través de la obediencia, de la fe. Con todo, nunca podremos llegar a explorar en su totalidad el amor de Dios, que por ser infinito el amor en sus dimensiones escapa a nuestra facultad de comprensión humana. Por esto, los siglos sin fin de la eternidad serán insuficientes para poder conocer y gloriarnos de todo lo que Dios quiera revelarnos de sí mismo. Como muy bien escribió un poeta cristiano, dijo lo siguiente: oh Señor, toda una eternidad será demasiado corta para poder pronunciar toda la alabanza que tú mereces. En esta cuarta petición fue como una explosión de fervor que consumía el corazón del apóstol Pablo, que pidió que los efesios fueran llenos de toda plenitud, de toda saturación de Dios, tal como Cristo mismo lo fue de ella, llenos de la plenitud de Dios. Esta es la meta, esta es la cúspide, es la inspirada plegaria del apóstol Pablo. Y esa debe ser la mayor aspiración de todo creyente, que todo lo que Dios es y ha provisto para el hombre llegue a llenarnos un día por completo. Eso pasa a ser en similitud como aquella esponja que se sumerge sedienta en el agua y se empapa del fluido hasta la saciedad, con el fin de que la esponja parezca parte de ese elemento líquido. Este sublime ideal de plenitud y llenura que apenas se puede contener, solo puede realizarse en Cristo, pero potencialmente ya es nuestro, por el Espíritu,
y puede ser una gloriosa realidad también aquí y ahora. ¡Qué maravilla! Dios se ha propuesto glorificar a su Hijo en nosotros, por lo que debemos exclamar como lo hizo el rey David, con un anhelo ardiente. Dice el Salmo 17:15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese fue el deseo ardiente de David. En resumen, estimados oyentes, habiendo nosotros visto una completa redención y perdón de Dios, lo podemos resumir en estos 4 puntos. Según la riqueza de su gracia, que lo encontramos en Efesios 1:7. Según la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que lo podemos leer en Efesios 1:18. Según su rica misericordia, que encontramos en Efesios 2:4, con que nos salvó a través de su misericordia. Y finalmente, las abundantes riquezas de su gracia, en su benignidad hacia nosotros en Cristo Jesús, que se ofrece a través de su iglesia en los siglos venideros, en Efesios 2:7. Y amén de las inescrutables riquezas de Cristo, que las encontramos en Efesios 3:8, anunciada a todos los gentiles. Esta expresión que hemos leído recoge todos los aspectos de los tesoros divinos que manifiestan lo que Dios es y lo que han sido revelados y puestos a disposición de los hijos suyos en Cristo por el Espíritu, para que sean llenos y nosotros hoy seamos llenos también de su plenitud. Así la oración comienza y termina con la garantía del poder sobreabundante para que todo cuanto se necesite o necesite cada miembro que integra el cuerpo de Cristo pueda tener. Termino recordando Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a la oración, os invito. Señor, gracias te doy, Señor, por cada uno de nosotros que hemos podido escuchar el mensaje de gran amor, del gran amor que tú tienes. Gracias, Señor, por aquellos que han podido entonces, a través de este mensaje, entender y comprender lo que tú quieres para tu santo, Señor. Gracias te damos porque entendemos, Señor, cuál es la voluntad. Todo lo que tú has hecho es para que el hombre pueda utilizarlo en esta vida y luego en la eternidad, Señor, junto a ti, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por tu mensaje. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén, amén.